en las presentaciones y después las cortamos. Un momentito. Ahí está. Bueno, es un gusto recibirlos y tenerlos y tener esto aquí para compartir las exposiciones de dos secondis. Una persona que es predoc, que es Alejandro González Heras. Hola Alejandro, es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que estuvo en Toulouse. Nos va a hacer una presentación sobre el nivel de estudios, trayectoria laboral y capital social, una exploración de los casos discordantes. Después dejo así como que ustedes se presenten muy rapidito. Y también tenemos a Nadia Aupani, espero haberlo pronunciado bien, Nadia, que nos va a hablar sobre la digitalización del Estado social e inequidad de acceso a los subsidios sociales en Francia. Entonces, sí es de Toulouse, de Jean Jaurès, y que fue al COES, a la Universidad de Chile. Y Alejandro, que estuvo en el CERTOP, en la Universidad de Toulouse, así que los tenemos aquí porque están combinados y están conectados por una institución, pero cada uno hizo una estancia, uno en Toulouse y el otro en Chile, y la otra, Nadia, en Chile. Bueno, si les parece, la idea sería que no usar toda la media hora, sino un poquito menos, ¿no? Para no agotar todo y por si hay algún comentario y demás. Y si les parece, hacemos, Alejandro, primero tu exposición, hacemos un momentito, si querés, Cristian, paramos ahí y después la grabación, hacemos un turno o algo, pero muy cortito, y después vamos a Nadia. Por eso digo, si no agotamos la media hora es mejor en ese sentido, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ambos y bueno, adelante Alejandro con tu presentación. Gracias, Sandra. Primero me presento un poco, dices. Pero el tiempo empieza a correr ya, ¿no? Vale, pues entonces seré muy Sí, por breve. eso. 2 segundos, que estás en el quiz, que estás haciendo la tesis, eso, 2 segundos. Me pongo un cronómetro. Efectivamente, estoy haciendo la tesis Trayectorias Laborales, Capital Social y Juventud en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un centro de investigación que se llama el CUIT. Y entonces en febrero estuve en Toulouse en un centro que es el CERTOP, que es de donde casualmente viene Nadia, aunque Nadia se fue a Chile a hacer la estancia, que es una cosa como muy curiosa y bonita. Entonces, yo al poco tiempo de llegar a Toulouse, cerré la parte de análisis de la tesis. Estoy en el último año, que es el más divertido. De los 4 que he vivido, este es el más divertido. Y entonces, ahora mismo estoy escribiendo la introducción a las conclusiones y lo que os voy a presentar es lo último que he cerrado el análisis, que normalmente cuando presentamos el análisis siempre hasta ahora he tenido la oportunidad de decir, es un work in progress. Y eso te da la puerta abierta como a que si alguien te dice algo, es un work in progress. Ahora debo de decir que no, esto está cerrado. Así que es la primera vez que presento algo que acabo de cerrar, ¿no? Procedo pues a compartir pantalla. Como decía, nivel de estudios, trayectorias laborales y capital social, una exploración de casos discordantes. Hoy vamos a hablar, no tengo ahí. Hoy vamos a hablar sobre todo de mercado de trabajo y movilización de contactos personales para acceder al empleo. Es importante decir, en una audiencia así general como la de hoy, donde cada uno puede venir dentro de las ciencias sociales de multitud pues cada uno puede estudiar objetos de estudio muy distintos, ¿no? Entonces, es importante decir en este tipo de contextos que cuando hablamos de redes sociales, no hablamos de redes sociales virtuales masivas, como pueden ser Facebook o Instagram, hablamos de redes de relaciones personales. Estos son redes sociales. Redes sociales son los amigos, la familia o los conocidos, que son unos de los más interesantes y muy estudiados desde hace ya décadas, que tienen la capacidad de desplazar información útil. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos, por tanto, de redes personales, o en este sentido, no estamos hablando de Facebook. Entonces, como decía, vamos a relacionar redes
y trayectorias laborales. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista longitudinal. Vamos a analizar toda la trayectoria laboral de un individuo y vamos a relacionarlo con los contactos que movilizó para acceder al empleo en cada uno de los empleos que tuvo a lo largo de su trayectoria laboral. Bien, entonces, un poquito de contexto sobre dos pinceladas muy mínimas, muy esenciales sobre el mercado de trabajo en España. Lo primero que hay que señalar, ahora que vamos a tener en cuenta las trayectorias laborales en España, es que en España la tasa de desempleo es alta. Comparada con la media europea es bastante alta, especialmente cuando se trata del empleo, de la tasa de desempleo juvenil, que es muy alta. Y una segunda pincelada es que a efectos de esta presentación, porque hablar de precariedad es una cosa como muy requeriría de mucho más tiempo, pero a efectos de esta presentación vamos a decir simplemente que definimos precariedad laboral como aquellas condiciones que hacen difícil planificar el futuro. Entonces nos servimos de esta definición que, insisto, sé que es demasiado sencilla, pero nos viene muy bien para esta presentación. ¿Por qué? Porque este autor señala 3 indicadores de precariedad. El primero es el que tiene que ver con la estabilidad contractual, el segundo es el que tiene que ver con los ingresos y el tercero es el que tiene que ver con si la jornada a tiempo parcial es voluntaria o involuntaria. Y nos viene muy bien porque en el estudio en el cual se enmarca mi tesis, en el proyecto en el cual se enmarca la tesis, recogemos información relacionada con la trayectoria laboral sobre la situación del contrato, el tipo de contrato y sobre los ingresos. Entonces, estos dos son los dos canales que vamos a utilizar para construir la trayectoria laboral de los individuos y que vamos a relacionar con el uso de contactos. Evidentemente, la precariedad o el paro, el desempleo no afecta por igual en función de las variables sociodemográficas clave, como pueden ser el sexo, la edad, el origen, etcétera. De estas, la que vamos a utilizar en este análisis es el capital social y el nivel educativo. Pero esto es importante. Consideramos que la variable que más influencia las trayectorias laborales es el nivel de estudio. Sobre esto también hay mucho debate, en el que no vamos a entrar. Es el nivel de estudios. Y estas otras variables que pongo aquí lo que hacen es intermediar en la relación que hay entre nivel de estudios y trayectorias laborales. Entonces, el objetivo de este análisis y de esta presentación es analizar el papel que tiene el capital social, es decir, el uso de contactos personales para encontrar un empleo, qué papel tiene el capital social en la relación que hay entre trayectorias laborales y nivel de estudios. ¿Y por qué nos interesan las redes? Pues porque los contactos son uno de los métodos más utilizados para buscar empleo en el sur de Europa. En este gráfico se ve que el porcentaje de desempleados que dicen haber utilizado redes para buscar un empleo en España es altísimo. Esa es la razón. Por lo que sea, en el primer cuatrimestre de 2020, si os fijáis, ese porcentaje cae, cae bastante. Si os fijáis. Curioso, ¿eh? ¿Qué información vamos a recoger de los contactos? Pues vamos a recoger la fuerza del lazo, que es un concepto que viene de Granovetter, que es básicamente, y dicho en una sola frase, si las relaciones que tienes con esas personas son cercanas o no. Vamos a recoger si la relación es jerárquica o no, el sexo del contacto, su nivel educativo, su categoría ocupacional, el tipo de relación, si es un conocido, si es un amigo, si es un familiar, etc. Y como decía, lo que vamos a analizar es hasta qué punto o en qué medida el capital social intermedia en la relación que hay entre trayectoria laboral y nivel de estudios. Con la hipótesis de que el capital social juega un papel en la explicación de por qué algunos casos no siguen la trayectoria que deberían tener según su nivel de estudios. Es decir, partimos de la base de que el nivel de estudios es la variable que más influye en las trayectorias. Es decir, hay una relación entre nivel de estudios y trayectorias, pero esa relación no es así para todos los casos. En los casos en los que no es así, eso se debe al capital social. En nuestra hipótesis es que sí. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo esto? Pues
necesariamente a través de los métodos mixtos con una encuesta híbrida, que es lo que nos permite tener información longitudinal tanto de la trayectoria laboral como del uso de contactos asociado a esa trayectoria laboral, que es una cosa como muy compleja y requiere el uso de entrevistas semiestructuradas, que como veis, pues la duración media era bastante larga y el resultado de este trabajo de campo son que tenemos información de 150 trayectorias laborales de personas jóvenes del área metropolitana de Barcelona que tienen entre 30 y 34 años, cuya trayectoria laboral es considerada inestable. ¿Por qué? Porque un requisito para entrar en la muestra era haber encadenado contratos temporales durante al menos 12 meses en diferentes organizaciones o haber estado al menos 6 meses en situación de desempleo. Y el resultado de este trabajo de campo son, como decía, 150, información sobre 150 individuos, información sobre 2.000 sucesos que componen las trayectorias, de los cuales más de 1.000 son laborales y hasta más de 600 contactos que en algún momento han sido movilizados para acceder a un empleo. Esta es la información de que disponemos. El análisis, ¿cómo se va a llevar a cabo? Voy a intentar acelerar un poquito. Lo primero es, hemos dicho que hay una relación entre nivel de estudios y trayectorias. Hay que establecer esa relación. El nivel de estudios tiene para nosotros en este estudio 3 categorías, digamos, bajo, medio y alto, en función de si son primarios o menos, estudios de grado medio o estudios superiores, o si son estudios universitarios, que sería el tercer nivel y el más alto. Y sobre la trayectoria laboral vamos a utilizar, gracias al análisis de secuencias, dos secuencias definidas por el tipo de contrato, si es estable o no, o de otros tipos, y por los ingresos. Y vamos a utilizar en concreto el periodo de la trayectoria que va de los 25 a los 29 años. Una vez establecida la relación entre trayectorias y nivel de estudios, vamos a clasificar los casos. Tenemos que identificar los casos que decía antes que eran discordantes y los que no lo son. Ahora después explicaré esto. El tercer paso es ver cómo son las características de los contactos utilizados en función del nivel de estudios y del tipo de caso. Y por último, y esta es una de las virtudes de este método y de haber hecho una encuesta híbrida, podemos ir a la información cualitativa para profundizar cualitativamente en el análisis en esta relación entre trayectorias y nivel de estudios y observar el capital social pues eso, de una manera más cualitativa. Entonces, como decía, paso 1. Hay que ver si es cierto que efectivamente hay o no una relación entre trayectorias y nivel de estudios. Estos son gráficos de distribución de los estados que forman la trayectoria laboral. Vamos a utilizar este para poder explicar muy rápidamente qué estamos viendo. En el eje horizontal se ve la edad. Empieza en 25 años y acaba al cumplir 30. Y en el eje vertical se ve la proporción. Esos son porcentajes. Por ejemplo, cuando nuestra muestra cumple 25 años, prácticamente el 50% de la muestra tiene un contrato temporal en naranja o un contrato estable en verde. A medida que van cumpliendo años, los contratos estables y los temporales, la proporción de contratos estables y temporales aumenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque algunas de estas personas van terminando el máster, van terminando de estudiar, se reduce la inactividad, que en este caso está asociada a los estudios, y empiezan a trabajar. De la misma forma, aumenta también la proporción de sucesos laborales con buen salario. Entonces, dicho de una manera muy, muy rápida, sí hay una relación entre nivel de estudios y trayectorias que no nos sorprende, pero que es el punto de partida de este análisis. Una vez que hemos confirmado que efectivamente hay una relación, vamos a utilizar el análisis de secuencias. No hemos desarrollado nosotros la herramienta concreta que utilizamos, la fuente ahora la tendréis completa, pero este tipo de análisis nos va a permitir identificar qué casos siguen esta relación y cuáles no. Es decir, si se supone, como hemos visto, que hay una relación entre nivel de estudios y trayectorias y que quienes tienen nivel de estudios universitarios tienen una buena trayectoria laboral,
¿Esto es así para todos los casos? Vamos a ver para qué casos esto es así, que llamamos ilustrativos, son casos que ilustran la relación, y para qué casos esto no es así, es decir, aquella persona que teniendo estudios universitarios no tiene una buena trayectoria, no tiene la trayectoria que se supone que debería tener con estudios universitarios. Esos son los casos discordantes, que discuerdan con la relación que acabamos de establecer. Al mismo tiempo, para dentro de cada grupo, es decir, por ejemplo, para los casos que discuerdan con la relación, podemos identificar si son típicos o no, si son típicos o desviados, lo cual genera un cuadrante con 4 posibilidades. 1. Los casos que siendo ilustrativos son representativos. 2. Los que siendo ilustrativos no son representativos, sino que son marginales, es decir, atípicos. Los que no son representativos porque no cumplen la relación, pero que sí son típicos, que llamamos contraejemplos, y los que no son ni ilustrativos ni típicos. Llamémoslos los raros entre los raros. Y perdonad la terminología utilizada aquí en esta diapositiva, que no me da tiempo a dedicarle más a cada cuadrante. Entonces, aquí vemos los casos. Lo primero que vemos y que tenemos que tener en cuenta es que en verde señalo las buenas trayectorias. Quienes tienen estudios tienen una buena trayectoria. Los que tienen primarios o menos no la suelen tener. Son los casos discordantes los que suelen tener una buena trayectoria. Y nos preguntamos por qué. ¿Qué hace esta gente para tener una buena trayectoria? Si tienen estudios primarios o menos, ¿juega algún papel aquí el capital social? Esa es la pregunta que queremos responder en este análisis. Y para esta presentación, de hecho, nos vamos a detener solo, porque no daría tiempo para más, en estos casos, en los casos primarios. Los casos primarios que se caracterizan por tener una proporción alta de situaciones de desempleo y de bajos ingresos. Es decir, sucede lo inverso también. No hay contrato estable y predominan los malos ingresos, ¿vale? Pero no aquí, no en los casos que discuerdan con la relación, que generalmente evitan las situaciones de desempleo y que cuando tienen desempleo lo tienen por un periodo muy corto de tiempo y que además tienen buenos ingresos. Voy a ir directamente al final de esta diapositiva para ganar tiempo. Aquí vemos los 4 tipos de casos que acabo de describir y nos vamos a centrar en los raros entre los raros. Lo que vemos es que este subgrupo tiende a utilizar contactos que según la literatura son mejores o bien para encontrar un empleo o bien para encontrar un empleo mejor. Es decir, los contactos que movilizan para acceder al empleo se caracterizan por ser heterófilos en términos de nivel de estudios, tienen más estudios que ellos, se caracterizan por ser conocidos, tienen más proporción de conocidos que los otros grupos, tienen menos proporción de familiares que los otros grupos, utilizan contactos laborales y estas serían las características más importantes. Hay que ignorar los contraejemplos porque los contraejemplos no utilizaban contactos para acceder al empleo y esto será importante luego, pero sí que se puede concluir que muchos de los casos raros entre los raros que tienen una buena trayectoria cuando entre comillas no deberían tenerla, utilizan, otra vez entre comillas, buenos contactos. Hasta aquí un análisis descriptivo cuantitativo. Pero una vez habiendo hecho esta caracterización general, se puede entrar en el material cualitativo que nos permitió recoger la encuesta híbrida. Si vamos a las entrevistas y vamos a las partes en las que se discutía sobre la trayectoria laboral y se intentaba reflexionar, había una pregunta abierta para reflexionar sobre la trayectoria laboral, si había sido como uno había querido, si había sido forzada o no, etcétera, pues lo que vemos es que efectivamente los contactos son un driver que pueden utilizar o que utilizan de hecho para evitar la precariedad asociada a este nivel de estudios. Vamos a ilustrar esto con una cita que dice, yo conozco gente y cuando no tengo trabajo voy por ahí y pregunto, dice, mira, necesito trabajar y bueno. Sin embargo, como decía antes,
hay que reconocer, nuestra hipótesis se cumple parcialmente, que hay veces que no son los contactos los que se utilizan para evitar la precariedad característica de este grupo, sino que son otros drivers, diferentes factores. Y aquí lo ilustramos esto con otra cita. Dice esta persona, mi situación económica me fuerza a trabajar. Tengo una familia, tengo hijos y siempre busco trabajo hasta que lo encuentro, sea lo que sea, como si es carga y descarga, dijo literalmente. En los otros casos no voy a entrar, pero sí voy a decir que los casos discordantes de los otros niveles de estudios son malas trayectorias que en el nivel de estudios secundarios, es decir, grados medios o superiores o similares o bachillerato, se caracterizan por una especie de atrapamiento en la trayectoria laboral. Aquí la cuestión de género es interesante, sale a flote, aunque nuestra muestra no nos permite hacer inferencias, pero sí que revela lo que ya sabemos que hay, que la cuestión de género es interesante y como en algunos casos los atrapamientos, en el caso de ellas se puede observar que se debe a cuestiones de género y en el caso de ellos se debe, en los casos que haya cuestiones de salud, accidentes laborales, enfermedades, etc. Y los universitarios, aquí los casos discordantes también son malas trayectorias, pero no son tan malas, si me permitís la simplificación, por favor, no son tan malas como los casos discordantes de nivel de estudios secundarios. Las conclusiones. Primero, y empezando de las más básicas a las más complejas. A más nivel educativo, menos precariedad, incluso en una muestra de trayectorias inestables. Mejores características de los contactos movilizados, que es algo en lo que no hemos entrado, y menor proporción de casos discordantes. En el gráfico de antes no os enseñé, en el que se veían las nubes de puntos, que los que tienen un nivel de estudios primarios son los que muestran mayor dispersión en el gráfico. Es decir, bueno, eso, que muestran mayor dispersión. Y además son los que tienen una mayor proporción de casos discordantes. Es donde más personas hay que se rebelan contra la relación que hay entre nivel de estudios y trayectoria, que llegaba, si no me falla la memoria, cerca de un 30%. Después, en el caso de los primarios, pues como venía diciendo, la movilización de contactos personales para acceder al empleo es uno de los drivers utilizados para esquivar la precariedad, pero no es el único factor. Hay otros como la capacidad de agencia o cambiar de sector, entre otros. Y en los secundarios y universitarios, pues como no he entrado, decir simplemente que se observa una pérdida de lazos laborales, gente que conoces en la esfera laboral y que, como decía, tienen más precariedad que los casos que ilustran la relación. Y hasta aquí concluye la presentación. Espero Muchis- no haber sido acelerado ni tampoco haber comido demasiado tiempo. Tu presentación estuvo en tiempo y muy bien, la verdad que muy interesante. Para no digamos, para no quitarle tiempo a nadie, en todo caso, lo que voy a hacer es simplemente una preguntita muy cortita, si me la permite los demás, Sí, porque así claro. no, así avanzamos con Nadia, y después, en todo caso, cerramos la grabación y demás. Pero bueno, súper interesante y quería preguntarte algo que me lo conteste también en forma muy cortita, pero claro, como a nosotros nos interesan, obviamente las tesis ya están dirigidas y demás y obviamente son un insumo muy importante para el proyecto, pero mirar la parte cuantitativa, por ejemplo, ¿vos pensás que habrían fuentes de datos como para hacer análisis cuantitativos en los países latinoamericanos y demás? Creería que sí, pero quiero saber qué tipo de bases de datos necesitaríamos para pensar y si uno quisiera después tu trabajo amplificarlo a otros países, qué mínimamente, qué parte cuantitativa, con qué parte cuantitativa o con qué características de las encuestas deberíamos contar para poder hacer, o si todo es producción primaria. En nuestro caso es producción primaria en el área metropolitana de Barcelona. Claro. Para hacer Mm. una comparación,
Ahora, hay dos tipos de encuestas a la hora de analizar trayectorias laborales. Las de producción primaria, que no tengo muy claro si las hay a nivel nacional. Voy a decirlo de otra manera. Si uno hace la encuesta, puede hacerla como quiera. Y si Sí. usa datos administrativos, hay lo que hay. Entonces, normalmente los datos administrativos son los que tienen mucha fuerza estadística, Ah, ok. pero Ujú. hay lo que hay. Por ejemplo, en España tenemos la muestra continua de vidas laborales, que es una maravilla Es para una analizar maravilla. trayectorias laborales, Eso pero no lo tenemos solo, en Latinoamérica en general, está muy escaso. solo viene en la muestra continua de vidas laborales lo que sucede a ojos de la seguridad social. Todo Claro, lo que no sucede a ojos de la seguridad social no no está. existe. E información sociodemográfica no hay. En otros países europeos entiendo que también tienen datos administrativos, pero viene a suceder lo mismo. Sí. Y en Latinoamérica no sabría decir lo que se necesita para hacer un análisis de secuencias o un análisis longitudinal es conocer los sucesos que forman parte de la trayectoria. Este sería el mínimo. Los Ujú. sucesos y sus fechas. Luego, toda la información que tengas extra de los sucesos y de los individuos es lo que va a enriquecer al análisis. Perfecto. Muchísimas gracias. Cortamos un poquito aquí, porque así pasamos a Nadia y no pisamos el tiempo, que eso siempre lo vamos a cuidar. Nadia, muchas gracias por tu presentación. Adelante. Y nada, un poquitito de presentación sobre tu filiación, sobre la Universidad Yes. Bueno, estoy tratando de compartir Sí, mi sí, sí, sí. poema. Primero lo primero, ahí estamos. Mira. No sé si funciona o no. No, porque estás compartiendo una parte de la... A ver, de nuevo. Vamos a mirar de nuevo. Entonces, ¿cuál ahora? Yo creo que sí. Sí, si la expandís, ya podríamos llegar a verla. Creo que yo estoy viendo ahora la mitad de la diapositiva. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí la... Es perfecto. Bueno, Perfecto. muchas gracias por invitarme a presentar mi trabajo. Yo soy Nadia Ogbani, yo soy profe de Ciencia Política en la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, y investigadora también en el CERTOP. Y le quería presentar mi trabajo sobre digitalización del Estado social y cómo ese cambio de digitalización también produce inequidades de acceso a los subsidios sociales en Francia. Se desarrolló unas reformas continuas del Estado enfocadas en la herramienta de digitales y ese proceso ha ido creciendo a partir de los años 2010 y se difundió en los servicios públicos, organismos de seguridad social, autoridades locales. Y lo que me interesa es comprender las transformaciones e implicaciones de esa digitalización del acceso a los subsidios sociales y entender la implementación de las políticas públicas a nivel nacional y local, que cambia, también en las prácticas del trabajo social y también en la obtención de los subsidios sociales por los destinatarios, en particular los más vulnerables. Y he trabajado con etnografías, sobre todo de oficinas sociales, observaciones y también entrevistas con responsables políticos, profesionales y públicos, como 40 entrevistas. También trabajando con focus group con profesionales del trabajo social. Bueno, entonces estoy trabajando sobre la digitalización del servicio público y también los registros de legitimación de ese instrumento de acción pública. Movilizo una terminología de instrumento de acción pública que fue desarrollado por la SCUM y lo Galés, que considera que los instrumentos de acción pública son herramienta técnica y racional que supuestamente son neutra. Pero en este caso, y en los casos de instrumentos, se ve que tiene mucho sentido y efectos políticos. Y en lo que se refiere a la digitalización, lo que he podido demostrar es que modifica fundamentalmente la naturaleza de la relación administrativa entre el Estado y los ciudadanos y también la condición de acceso a la burocracia. Entonces,
esa digitalización se desarrolló con discurso político enfocado en la nueva gestión pública, en objetivo de reducción de costos, de gestión de rendimiento, también en un registro muy mitificado de innovación digital como la República Digital, donde hay como un mito de la herramienta digital que pueden ser como progreso social o desarrollo económico. También se desarrolla todo un discurso de modernización de la administración como vector de proximidad, de accesibilidad, de simplificación, de restauración de la confianza y de adaptación a las demandas. El análisis de discurso me lleva a observar que sí, hay una imposición del procedimiento en línea como la norma de servicio público y de trámite administrativo. Y eso también se desarrolla con reconfiguración y reducción del número de oficinas de atención al público y un reajuste de sus misiones, también en el nivel urbano, pero en el nivel rural en particular se cerraron muchas ventanillas. La idea también es reducción de costo y de personal y de oferta de servicio. Nadia, no sé si ¿Sí? estás cambiando las slides, puede ser, nosotros estamos en el primer slide, tal vez Ah, estás no. cambiando. Sí, lo Y estoy nosotros, pero ok. al parecer no Ok, ok, ahí está, ahí está. voy a dejarlo entonces si usted no lo puede ver. No sé si No, lo está. ahora ponlo porque cuando yo te dije ahí pudiste cambiarlo. Ahí Ah, vimos que cambió, pero al principio estaba en la primera página y después vi que Dale a cambiaba. compartir. Yo creo bueno, que estoy compartiendo entonces, pero Mm, no sé si es un problema, o sea, tampoco es necesario. no te preocupes, sí, no te dale a preocupes, compartir pantalla, no compartir ventana, sino pantalla. tal vez, sí, sea la solución. Y si no, como vos decís, Nadia, ya lo tenés Claro, es tan que incorporado que no pasa nada, como quieras, como prefieras. sí, pantalla, pero bueno, entonces sí, voy a tratar así entonces. Eh, Ahí está, ahí estamos viendo otra slide, exacto. bueno, Sí, sí. entonces, Voilà. yo trabajo sobre un ejemplo de centro de seguridad social, que es como un lugar donde se distribuyen los subsidios sociales y de lucha en contra de la pobreza. Y entonces fui a observar la ventanilla y ver cómo ahora se organizaba la recepción del público. Y se organiza en como dos opciones en ventanilla. La primera es orientar al público hacia el autoservicio y trámite en línea, o sea, que la gente está recibida en computadora, que hace como filas, una fila, dos filas, cuatro filas, a veces esperando una hora para estar recibido en un computadora. Yo que he podido observar es que hay la mitad de la gente que está en dificultad con la plataforma y también hay imposibilidad de hacer algunos trámites, como por ejemplo pedir el subsidio mínimo porque se necesita escanear, mandar documentos para justificar su situación y eso no se puede hacer en ventanilla. Y la gente que recibe ese público son consejeros de atención al usuario que solo están formados para hacer trámite en línea, pero no manejan muy bien todo el lado reglamentario de gestión de los subsidios, o sea, no pueden acceder a aplicaciones profesionales. Entonces, estamos como en un servicio de primer nivel para acompañar a la gente, pero alguien que viene con una pregunta muy precisa, un poco compleja, no va a obtener una respuesta de esa manera. La segunda manera de estar recibido en esa ventanilla es con una cita previa con un consejero técnico y ese sí que sabe cómo manejar los subsidios sociales y cambiar cosas en el caso de la persona, pero hay un problema de accesibilidad que es bastante compleja y condicionada de accesibilidad a la cita, porque para tener una cita hay que pedir una cita por teléfono o por internet, y no todo el mundo tiene teléfono o internet o no lo sé usar, y tiene que tener motivos específicos priorizados. Algunos permiten tener una cita y otros no. Hay también un cupos de entrevista, entonces como que cuando ya se llenan los cupos no puede tener otra opción o tiene que repetir hasta que se abre nuevas entrevistas.
los horarios también son limitados, que reciben una persona por 20 minutos, pero en 20 minutos se puede arreglar un problema, no todos los problemas. Y entonces hay que repetir otra cita. También las citas que proponen a veces están como a 50 kilómetros. Entonces ahí vemos que se puede devolver bastante complicado para estar recibido por los agentes más competentes para la obtención de subsidios, que al final se quedan bastante alejados de las poblaciones más precarias que no logran tener una cita. Se observa tipos de filtros y de selección del público que se maneja con forma de obstáculos en la ventanilla, pero también en Internet, que se parecen a forma de disuasiones del público. Y al final la gente depende mucho de su manejo de la terminología administrativa para estar capaz de definir su situación, para tal vez obtener una cita con los motivos exigidos por el sitio Internet. Entonces, los solicitantes más precarios son más propensos a acudir a la ventanilla, pero o sea, son dirigidos con mayor frecuencia en los trámites en línea. Entonces, por eso quería desarrollar el término de instrumento, porque es al final la digitalización y la reorganización de la ventanilla es un instrumento estructurante que orienta y condiciona al acceso a la relación administrativa. Estamos en una lógica managerial, disculpa por mi español, de preservación de los agentes y de gestores del subsidio. Entonces hay limitaciones de recursos institucionales para la gestión de flujos, que es decir, la recepción del público, en favor de la gestión de los TOC, que es el procesamiento de expedientes para cumplir con los indicadores. Entonces, en la ventanilla se observa filas de pacientes del Estado, y me refiero al trabajo de Ollero, que se encuentran en posición de subordinación, donde van a depender de los operadores. Y también se encuentra toda una mantención del orden con vigilancias, videovigilancia también en la ventanilla, que hace 10 o 20 años no había tanta forma de querer, o sea, manejar los públicos precarios que vinieron a pedir ayuda para sus subsidios sociales. Entonces observo que hay forma de activación de los solicitantes, donde están responsabilizados en la gestión de su caso, en autoservicio y trámite en línea. Hay como un proceso de movilización de sus recursos propios y exigencia para que se conforman con las prácticas que están y los comportamientos que están exigidos por el Estado, por el servicio público. El problema también es que hay una fractura, una brecha digital y social, en particular por las clases populares, que están con dificultades para acceder a su subsidio. Porque si la digitalización de los trámites conviene a la mayoría de la población, no es el caso para las clases populares desfavorecidas, que no solo tienen dificultades con los trámites administrativos, porque hay, por ejemplo, están en situación de inestabilidad de ingreso, entonces están dependiendo del estado social, pero tienen cada vez que mostrar que están precarios, entonces justificar de su situación, entonces eso provoca complejidad y ya tienen una relación compleja con la administración social y también con la escritura. Por ejemplo, el trabajo de Bernard Lahire mostró que la gente ha vivido de clases populares, ha vivido fracaso en la escuela. Entonces, escribir una carta a la administración sabiendo que a lo mejor va a estar llena de errores, están pensando que ni siquiera la administración lo va a leer. Y le faltan también todo el vocabulario administrativo, que es un vocabulario muy judicial, muy jurídico, que no, o sea, no está usado para las clases populares. También el problema es que tienen dificultades con las herramientas digitales. El 29% de la población francesa no utiliza la administración electrónica, según el Barómetro Digital 2021. Se trata de mayores, claro, pero también de gente con bajo ingresos, que nos interesa en particular acá, y con poco o ninguna cualificación, y también gente viviendo en zonas rurales.
también gente jubilados, desempleados, trabajadores manuales, artesanos, agricultores, gente que en su cotidiano no necesita herramienta digital. Entonces, no solo depende un acceso a un equipo y a una conexión, pero también de usos y predisposiciones sociales. Y al final lo que podemos observar es que hay un acceso a los subsidios sociales que están condicionados por competencias administrativas y digitales. Entonces, a la complejidad de competencia necesaria para realizar trámite administrativo antes de la digitalización, que ya suponía conocimiento lingüístico, redacción, manejo de clasificación administrativa, manejo de los subsidios sociales y de los procedimientos, se requieren también competencias digitales, saber utilizar un computador, una plataforma oficial, escanear, enviar documentos, gestionar un correo electrónico. Entonces, en este contexto de reducción de recursos, todas esas competencias anteriormente detenidas y ejercidas por profesionales del servicio público y este trabajo administrativo se transfieren a los solicitantes de subsidios, con un fin de individualizar la responsabilidad de gestión de los expedientes. Ellos necesitan, bueno, una parte de ellos necesitan pedir ayuda a su familia y eso implica confianza, dependencia de la disponibilidad y de la competencia. Si no alcanza a obtener un subsidio, el problema también es que hay un riesgo de deterioración de la situación, de descubiertos bancarios, agios, sobreendeudamiento, alquiler impagado y expulsión locativa. También deterioro de la salud, gente que ha tenido muchos problemas administrativos y no logra encontrar alguna solución para resolver el bloqueo de sus subsidios sociales, muy a menudo se encuentran en una situación psicológica bastante compleja. ¿Qué pasa? Es que si la gente no tiene como los recursos en su familia, familiares, entonces se van a pedir ayuda a autoridades locales. Y entonces se encuentra que al final esa digitalización del servicio público genera una división local de trabajo de apoyo al acceso a los subsidios y eso genera tensiones políticas y profesionales, pero también inequidades de servicio. Entonces la gente va a tratar de encontrar interlocutores locales como actores sociales de autoridades locales descentralizadas, como en Francia tenemos departamentos, municipios, intercomunalidad y también asociaciones locales y caritativas. Eso genera una transferencia y una subcontratación del trabajo administrativo a los actores sociales locales y eso implica una división local del trabajo de apoyo al acceso a los subsidios entre el sector público y el sector privado, que es variablemente recibido, invertido y articulado por las diferentes autoridades y actores locales. Entonces, hay tensiones políticas y profesionales. ¿Por qué? Porque hay enfoques institucionales, como que cada uno está con su propio público, emisiones. También hay restricciones legales sobre la modalidad de transmisión, de tramitación, en particular en protección de datos personales. También hay una diversidad de actores nacionales y locales y de concepción del problema en la acción pública y en las convocatorias de proyecto. Yo he analizado esos actores y encontré que había como un choque cultural entre los profesionales del trabajo social y los de la mediación digital, que no recibían los públicos de la misma manera, que tenían así como condiciones de recepción muy distintas, enfoques y prácticas variables de una estructura a la otra. También con competencia administrativa, numéricas y interpersonales muy distintas. Hay una confusión muy importante, muy frecuente también, entre el acceso a los subsidios y la inclusión digital. Esa confusión está mantenida por asociaciones de mediación digital que están tratando de vender prestaciones, están en competición por lo contrato público y también en competición con los actores sociales. Entonces ellos venden inclusión digital, pero inclusión digital es saber usar un computador y buscar información por internet.
apoyo al acceso a los subsidios es distinto, es manejar todo lo administrativo y lo social para poder lograr hacer los trámites y también responder a las demandas específicas de la administración. Y entonces esa confusión es problemática porque genera muchas diferencias entre el servicio que se va a realizar al nivel de las políticas sociales locales, que a veces no hacen nada de acceso o muy poco de acceso a los subsidios y más bien orientan en la inclusión digital. Entonces eso genera inequidades de servicio y de oportunidad al nivel local. También cuando uno va a ver, por ejemplo, en el departamento en Francia, que tiene como un papel importante a nivel de políticas sociales y muchas trabajadoras sociales, podemos ver que las trabajadoras sociales van a tener comportamiento variable en el hecho de acompañar, de ayudar, de apoyar a los públicos a hacer los trámites en línea. Primero porque tienen alta demanda con dificultad de respuesta y una desafección de la profesión, o sea, que hay cada vez menos gente que quiere trabajar de asistente social. También hay como un prejuicio sobre el digital que es percibido como asocial, como alterando la relación de apoyo, trastornando los valores y la práctica y la identidad profesional. También ellas, las trabajadoras sociales, se encuentran en situación donde tienen también que hacer trámite en línea y hay como una complejidad creciente en las relaciones profesionales con los operadores del servicio público, por ejemplo, de la seguridad social. Y entonces pude observar también en los focus group que las trabajadoras sociales están con competencia variable y con dificultades de utilización de herramientas digitales. Y hay como todo un eje generacional entre las que manejan, las que no manejan las herramientas digitales. Y el trabajo administrativo de apoyo a los trámites en línea es percibido como un trabajo sucio en comparación con ayudas educativas a la familia, medidas de protección que más bien están percibidas como tareas nobles de la profesión. Entonces, ¿qué pasa? Es que también se encuentra que hay una discrecionalidad y arbitraje de los trabajadores sociales que frente a un esquema confuso y poco estructurado van a decidir apoyar o no apoyar al público. ¿Por qué? Hay concepción y prácticas de apoyo muy distintas de una estructura a otra, de una dirección a otra y de un profesional al otro. También hay condiciones y cantidad de trabajo variable. Y también eso va a depender de la competencia y de la apetencia de las trabajadoras sociales con los trámites en línea. También de su concepción del trabajo, de sus prioridades y también de defensa de intereses profesionales. Por ejemplo, algunas van a percibir esa ayuda como un vínculo en la relación para trabajar sobre otra cosa y otras para nada van a considerar más bien como una retórica de la autonomía, diciendo que la gente tiene que aprender a hacer solo. Entonces, eso también genera desigualdades de tratamiento de las demandas y de apoyo a los solicitantes. Se encuentra también afuera de todo los servicios públicos, que hay una mercantilización del apoyo a los trámites en línea con actores privados lucrativos que se desarrollan haciendo pagar a la gente para apoyarlos a hacer las demandas de subsidios sociales de primera necesidad, por ejemplo. Y eso es ilegal según el Código de la Seguridad Social, pero existe. Entonces, para concluir, quería decir que la digitalización del Estado social como instrumento de acción pública va generando cambios en la forma de llevar a cabo las políticas sociales a nivel nacional y local. ¿Por qué? Porque hay una imposición del proceso en línea como norma de trámite administrativo y también como oportunidad para reducir costos y alcanzar el objetivo de gestión. Hay condiciones de acceso a la relación administrativa y a la burocracia que hace que al final llegamos a un estado social distante. Eso también genera transferencia y reconfiguración de la división local del trabajo de apoyo al acceso a los subsidios, produciendo tensiones políticas y profesionales en un contexto de territorialización de la acción pública, donde hay agentes públicos y privados en competición
por la obtención de financiación y también con una confusión entre qué es el acceso a los subsidios sociales y qué es la inclusión digital. Entonces, se producen inequidades territoriales de oferta y de coordinación de las acciones y de los actores al nivel local, porque va cambiando mucho cuando uno observa distintos territorios, y eso es lo que estoy haciendo, comparación de territorio a nivel urbano y también rural. Eso genera transformación del trabajo social, como le comentaba, generando una transferencia del trabajo socio-administrativo en línea y también una alteración de la carga de trabajo, de las prácticas profesionales y de la naturaleza de la acción de apoyo. ¿Por qué? Porque está frente a la computadora y entonces no se genera la relación de la misma manera y genera también arbitraje y discrecionalidad en las prácticas de apoyo. Y para terminar, también eso genera una complejidad en el proceso de acceso a los subsidios sociales para las poblaciones más desfavorecidas y quienes más lo necesitan. Entonces, el trabajo administrativo y gestión de expediente está a cargo del solicitante en una lógica de individualización de la responsabilidad. Y entonces se encuentran en una interacción técnica y digital con poco margen de negociación y con una necesidad de tener competencia administrativa y competencia digitales. Entonces, el público se encuentra activado, o sea, como que tiene que activarse para encontrar una forma de llegar a la obtención de esos subsidios sociales. Pero entonces eso produce que las personas más precarias están más distanciadas de la relación administrativa y de la burocracia del Estado social. Y hay un riesgo importante de degradación de la situación de los más desfavorecidos si ya no hay lo suficiente de ventanilla como para recibirlo y apoyarlo en ese sentido. Y eso genera complejidad y condicionalidad del acceso a los subsidios sociales, que en Francia llamamos derechos sociales, y también mantiene y produce inequidades sociales y territoriales. Por eso me parecía interesante presentar este trabajo para proponerle también que en el programa INCASI sería interesante trabajar sobre la brecha digital, los usos digitales de la gente, si hay datos sobre el tema, también datos sobre los recursos financieros antes y después de los subsidios sociales. Y no sé tampoco si se está trabajando el tema del no uso de los subsidios sociales, que yo estoy trabajando sobre el tema incluso antes que hubiera la digitalización. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Nadia. Muy, muy, muy interesante. Realmente un trabajo necesario a esta altura, ¿eh? Totalmente necesario porque cada vez más la digitalización forma parte de nuestras vidas y sobre todo el impacto que tiene en esos sectores que tienen menor acceso. Yo te escuchaba y decía, bueno, 2 segundos y cortamos la grabación, pero te escuchaba y decía, qué importante, vos hablabas, bueno, 29% que no tenía relación, ¿no?, con la administración porque justamente no tenía este acceso y demás. Claro, en América Latina todavía esa relación es mayor, ¿no? Entonces yo creo que tu estancia en un centro como es el COES especialmente, ¿no?, es muy adecuada para mirar todo esto, para empezar a mirar y a relacionarlo con América Latina, porque el Centro Social de Conflicto y Cohesión Social, como es el COES, también tiene una mirada y una mirada también de política pública, que es también lo que estás planteando, ¿no? Entonces, me parece muy adecuada tu estancia en ese lugar y solamente un cortito, muy cortito, pero como ves, en un país como es Chile, esta temática, sin explayarte muchísimo, pero cómo la ves de compleja, no su estudio, que ya lo sabemos que es complejo en todos lados, sino cómo has percibido esta situación en Chile. Ya sé que esto lleva mucho tiempo y que vos tenés un estudio profundo en Francia y demás, pero tu percepción, tu mirada, tu sensación. Bueno, de hecho, hicimos una conferencia con Luis Gutiérrez Campos, que ha trabajado sobre el tema
pero no, como no centralizado en el acceso de los subsidios sociales, pero él más bien estaba trabajando sobre el Registro Nacional de Hogares, que es como el registro que maneja las estratificaciones sociales de los que van a poder tener subsidios sociales y los que Exacto. no. Y entonces ese registro se hace en línea. Y Perfecto. hubo también la pérdida de subsidios sociales, por ejemplo, por Chile Atiende, también se hace en línea. Yo he probado, pero no podía mucho porque necesitaba el famoso RUT, que es el número nacional de la gente, entonces no podía ver lo complicado que era. Lo que sí sé es que hay una organización que se llama Chile Atiende, donde la gente viene en la mañana, que hay como colas muy grandes, y a lo mejor hay un tiquete y la persona va a estar recibida por el día siguiente. Y bueno, como no he podido hacer terreno, no he podido ver cómo pasaba, pero sí he podido ver y también en mi presentación la gente reaccionaba diciéndome que, claro, que ahora también en Chile había el mismo problema, sino que no se cuantifica, o sea, no creo que se haya cuantificado todavía. Y no sé tampoco si hay como asociaciones o organizaciones que apoyan a la gente para hacer, para hacer esos trámites. Entonces eso no he podido saber, pero estoy en contacto con Luis Gutiérrez Campos para tratar de conversar más sobre el tema. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Cristian, si cortamos un poquitito y abrimos entonces